Damos la bienvenida en nuestros estudios al doctor Andrés Martínez, profesor de la Universidad de Cuenca, experto en Derecho Internacional. Doctor Martínez, muy buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre el manejo que está dando a la diáspora venezolana el gobierno nacional. Se ha abierto hasta el momento prácticamente una licencia para que hasta el 25 de agosto puedan ingresar ciudadanos venezolanos mientras se analiza el futuro que tendrán. Una cifra que se desconoce realmente, que fluctúa entre 300.000 a 600.000 venezolanos que se encontrarían en territorio ecuatoriano. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a las amigas y a los amigos que nos siguen por este prestigioso medio. Creo que es importante tener presente por lo menos 3 situaciones básicas en relación al manejo que se ha dado a nivel de política migratoria y política internacional por parte del gobierno del Ecuador. El primero, por obvias razones, nos tenemos que retrotraer por lo menos 11 años, y me refiero de manera particular a la aprobación de la Constitución de Montecristi. ¿Y por qué? Porque por obvias razones en ese momento se cambió de dinámica, se habló de un nuevo momento, de un nuevo espacio a través del cual los ciudadanos ecuatorianos y por supuesto el Estado ecuatoriano abría sus puertas bajo una premisa que en el derecho internacional se conoce como principio de reciprocidad, a través del cual obviamente las valoraciones, el trato que yo te pueda dar como Estado será exactamente el mismo del que dispense por tu parte de manera recíproca. De esta manera se abrieron totalmente las fronteras en el caso del Ecuador. Allí se habló de la ciudadanía universal. Un concepto muy filosófico e incluso bastante soñador, sobre todo teniendo presente las situaciones actuales y coyunturales que viven muchos estados a nivel internacional. Solamente para poner un ejemplo, la situación que sucede en Estados Unidos, las situaciones que suceden en la propia Unión Europea o en el Reino Unido, donde cada vez la regulación migratoria es mucho más hostil o mucho más con mayores requisitos, y esto hace que la idea de ciudadanía universal no calce. Esta situación que fue laxa con respecto al ingreso a Ecuador trajo fuertes corrientes migratorias en los últimos años. Ciudadanos chinos, ciudadanos pakistaníes, de diversas nacionalidades buscaron Ecuador como una puerta de ingreso al continente. Esa fue una de las primeras situaciones lastimosamente negativas, porque si bien es cierto la idea, el concepto era interesante de decir los ecuatorianos abrimos las puertas a todas las nacionalidades, queremos que todos ingresen, pero ahí viene un segundo elemento, y es el elemento precisamente que tiene un Estado respecto de su soberanía, la capacidad de autogobernarse y decir quién o quiénes pueden ingresar. De manera particular, se tiene registros en las últimas décadas de manera particular de movimientos migratorios muy inusuales, por ejemplo, de ciudadanos de Camerún. Ciudadanos de Camerún que entraban, más de las 2.000 ciudadanos de Camerún que entraron por vía aérea, pero no salieron por los protocolos migratorios regulares. ¿Qué quiere decir eso? Por obvias razones que subyace detrás unas redes de trata. Y el tercer elemento que creo que es muy importante analizarlo es que, si bien es cierto el gobierno ecuatoriano quiere dar ahora con el decreto ejecutivo y por supuesto con el proyecto de reforma a la ley de movilidad un cambio de situación, llegamos tarde. Llegamos muy tarde, y de manera particular yo les invito a las amigas y amigos que nos escuchan y que nos ven que veamos cómo es el continente americano. Y el continente americano, obviamente América del Sur de manera particular, la mayor parte de ciudadanos venezolanos querían migrar a la parte sur, de manera específica a Chile, por las condiciones de desarrollo económico que tenían y obviamente de bienestar social. Estamos hablando de más ya de un año donde se pusieron exactamente las mismas restricciones que se están poniendo ahora en el Ecuador. Se pusieron esas restricciones. Entonces, ¿qué sucedió? Los ciudadanos venezolanos que migraban de esta diáspora se quedaban en Perú. Empezaron a frenarse. Sí, ya no entraban a Chile, pero se quedaban en Perú. Y después Perú se vio abocado a tomar una resolución muy similar a la chilena, y ahora la mayor cantidad de ciudadanos venezolanos se quedan en el Ecuador. Antes de concretarnos en los ciudadanos venezolanos, que son el mayor problema migratorio que Ecuador tiene que enfrentar, hablemos de
los justificativos que utilizó María Paula Romo para proceder con esta propuesta, con estas modificaciones a la ley ecuatoriana con respecto a la migración, a la deportación de ciudadanos extranjeros, etcétera. Ella señaló que hace muy pocos días 2 dirigentes del Estado Islámico, se les considera como gente muy peligrosa, ingresaron a América, decía, a través de Ecuador. Esos son los problemas, y son los problemas de la laxitud, y son problemas de la laxitud que, si bien es cierto, se los denuncia ahora, pero hemos tenido ya otras situaciones anteriores. Véase que aproximadamente hace unos 5 años también ingresaron ciudadanos vinculados al movimiento Al-Qaeda y que fueron detenidos en la ciudad de Quito, y no porque estaban haciendo un operativo de manera particular, revisando documentos, sino porque estaba cuestión de azar, más bien. No, porque estaban revisando, porque estaban mal estacionados. No fue por otra cosa. Entonces, sí lleva a pensar que ciudadanos, y obviamente peligrosos que pueden estar en el país, pueden estar utilizando como un puente de manera de migración irregular o con el propósito de mantenerse en un stand-by. Es muy preocupante. Otro tema, lo que ha sucedido con dirigentes de las FARC de Colombia, por supuesto, que ha sido otro de los casos que ha trascendido, o diversos miembros de alto nivel de carteles de la droga que también han residido en Ecuador, incluso aquí en la ciudad de Cuenca. Siempre hemos hablado que Ecuador es un país de paz. Es una isla de paz, pero esta isla de paz no puede ser abusada. Y por supuesto que el Estado ecuatoriano, a través de su gobierno, tiene que establecer unas medidas y tiene que establecer unas limitaciones. Aquí sí hay que poner, sin embargo, una particularidad. Y la particularidad, y me adelanto, respecto a los ciudadanos venezolanos. ¿Por qué? Porque es el contexto en el que nos encontramos. Lo primero que vamos a ver, ¿es necesario o no que el Estado, a través del ejercicio de su soberanía, pueda regular el ingreso de ciudadanos? Sí. Sin embargo, la segunda puntualización que tenemos que hacer es, ¿puede el Estado desvincularse, despreocuparse o no observar situaciones de carácter de derecho internacional humanitario frente a un conflicto como el que está viviendo, un conflicto humanitario como el que vive Venezuela, causado, como todos conocemos, por un Estado autoritario, un Estado fallido, donde ha propiciado la expulsión de ciudadanos? La respuesta no tiene que ser solamente del Estado ecuatoriano. Lo ideal hubiese sido que sea una respuesta integral por parte de todos los países amigos, todos los países vecinos, que de una u otra manera se encarguen, por supuesto, de atender esa diáspora y sobre todo de acompañar un proceso ordenado de retorno a la democracia en el caso de Venezuela, que dicho sea de paso, y no hay que engañarnos, no es que el día de mañana se va a cambiar de gobierno en Venezuela y los ciudadanos venezolanos van a regresar porque las condiciones mejoraron. Hay muchos problemas estructurales. La verdad es que la dimensión del problema de Venezuela trasciende sus fronteras y está generando graves problemas a toda Latinoamérica, particularmente a los países más cercanos. Por supuesto, y se siente mucho, y de una u otra manera este tipo de reuniones que existieron respecto de los países amigos, el Grupo de Lima, etcétera, daban ciertos visos de solución y sobre todo de cooperación. Sin embargo, también los gobiernos sienten la presión por parte de su ciudadanía, sienten el calor de sus calles, y en el calor de las calles les piden respuestas. Y esas respuestas vienen dadas, por supuesto, a través de situaciones como las del Decreto Ejecutivo 829. ¿Qué piensa usted va a suceder como efectos directos y primarios de este decreto, que prácticamente abre las puertas hasta el 25 de agosto? Pues a partir del 26 a las 0 horas empezará a exigir la visa. Hay uno de los conceptos básicos en política migratoria que se conoce como el famoso efecto llamada. El efecto llamada no es otra cosa que cuando existen familiares, ciudadanos, amigos que ven que las condiciones son positivas dentro de un país o dentro de una región, llaman y dicen: mira, son las situaciones ideales para que nos podamos acompañar, para que podamos estar juntos. Si a eso le suman y le ponen un plazo y dice: si las situaciones son buenas en este país determinado, pero solamente pueden ingresar hasta el 25 de agosto, por obvias razones entenderemos, y esto ya está sucediendo, empezó en los 2 últimos días, a elevarse la cantidad de ciudadanos venezolanos que van a llegar, porque por obvias razones solamente van a poder ingresar de la manera que la venían haciendo, es decir, con su cédula de ciudadanía o solamente con pasaporte caducado, pero sin visa,
hasta el 25. Lo que debe prever, y entendería yo que el Ministerio del Interior, ahora funcionado como Ministerio de Gobierno, debe prever en fronteras, es el gran flujo migratorio que va a llegar. Se decía aquí, cuando se empezaba la entrevista, que se habla más o menos de entre 350,000 a 500,000 de ciudadanos. Por obvias razones. Realmente no se conoce. No se conoce. Muchísimos han ingresado por vías irregulares, no precisamente por las fronteras en donde hay controles. Y esa es otra de las cosas que es necesaria. Es necesaria en el sentido de la tutela por parte del Estado ecuatoriano. ¿En qué sentido? Frente a un conflicto de carácter humanitario, tiene que, por supuesto, brindar las atenciones, pero también tiene que ejercer el control. Al final del día, lo que quiere hacer de una u otra manera el Estado es decir, si bien es cierto, respondo frente a una crisis migratoria, una crisis humanitaria, pero también quiero que se atengan a unas reglas del juego. Aquí viene una gran pregunta, sobre todo que ha surgido por parte de algunos colectivos y movimientos de defensa de los derechos humanos, y decir, lo que está haciendo el Ecuador o lo que va a hacer el Ecuador podría ponerse en límite, podría irse en contra del derecho internacional humanitario y de manera particular de los ciudadanos venezolanos que han sido catalogados como refugiados, porque no migran necesariamente porque buscan un mejor destino, sino porque se sienten expulsados de su propia patria por razones de carácter económico de violencia. Ahora, con este decreto se está también abriendo una amnistía migratoria. Aquellos ciudadanos que han ingresado en los últimos años al país, se les pone 2 condiciones para que puedan permanecer, que primero que han registrado su ingreso por los pasos migratorios regulares y luego que no hayan cometido delitos durante su estadía en Ecuador. Bueno, yo creo que son situaciones bastante elementales, por decirlo menos, es decir, si quieres estar en mi casa tienes que ingresar por los medios regulares para poderte tener registrado, y en segundo caso, obviamente que no se haya incumplido la normativa, irse en contra de la paz y de la seguridad al interior del Estado. Lo que sí es el plus y lo que sucederá a futuro, obviamente es el caso de los visados, las 3 categorías de visa, y la única posibilidad que tendrán, y aquí dicho sea de paso, que podrían colapsar tanto el consulado en Valencia cuanto la embajada del Ecuador en Caracas, es que la única forma después del 25 de agosto, 26 de agosto, para poder ingresar a territorio ecuatoriano por parte de los ciudadanos venezolanos será a través de un visado. Y ese visado tendrá que ser solicitado en dichas delegaciones diplomáticas. Entonces, ahí también creería yo y esperaría que el gobierno ecuatoriano preste todo el contingente de carácter administrativo y logístico para poder atender dichas solicitudes, donde, entre otras cosas, obviamente se pedirá el pasado judicial apostillado y, por supuesto, un documento de viaje, que sí se hacen consideraciones especiales y que creo que también hay que anotarlas y decirlas que son correctas, porque no solamente se pide el pasaporte, sino se admitirá el pasaporte de los 5 últimos años, incluso si está caducado, teniendo en cuenta las situaciones de estado fallido y de los problemas de carácter administrativo y logístico que sufre la República Bolivariana de Venezuela. A nivel constitucional, ¿qué futuro ve usted a este precepto que está en la Constitución de la República, que podría ser cambiado solamente a través de una Asamblea Nacional Constituyente, este concepto de la ciudadanía universal? Bueno, yo creo que una de las mayores críticas que existió ya y que se la hizo en su momento a la Constitución del 2008, la famosa Constitución de Montecristi, fue todo el capítulo relacionado al tema de relaciones internacionales. La mayor parte de cuerpos normativos de carácter constitucional a nivel mundial no prevén un capítulo o un apartado especial sobre relaciones internacionales, porque se entiende que una constitución no es hecha a la medida de un gobernante ni de un gobierno de manera particular, sino que las relaciones internacionales es la política que tiene en este caso el Ejecutivo, que puede, dentro de las atribuciones constitucionales que se les da, poderla cambiar, adaptar, etc. Si nosotros revisamos el texto constitucional, hay unos parámetros muy definidos, que incluso yo los podría calificar hasta ideológicamente definidos. Respecto de la ciudadanía universal, la misma propuesta de ley de reforma de ley a la ley de movilidad humana establece precisamente unas posibilidades de restricción a determinados países respecto de solicitudes de visado. A la fecha son menos de 10 países a los cuales pedimos visado, lo cual estoy seguro que se aumentará y de manera particular el señor canciller y la ministra lo han dicho en su momento que debe cambiar.
Un tema que nos estamos olvidando y que es fundamental rescatarlo es que en la Corte Constitucional reposa una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto ejecutivo a través del cual se pedía el pasado judicial y el pasaporte a los ciudadanos venezolanos. Es un tema que lo tiene pendiente la Corte Constitucional, donde ahí sí podría, por ejemplo, desarrollar o en su defecto restringir, interpretar qué entiende por ciudadanía universal y si se puede o no se puede. Pero no es la única ocasión en que Ecuador ha querido restringir este precepto constitucional. Lo hizo en el año 2008 cuando se exigió pasado judicial para los ciudadanos colombianos. Se lo hizo en el 2013 cuando se exigió carta de invitación para la entrada de ciudadanos haitianos. Hubo deportaciones de haitianos en esa época. Una deportación que fue una noticia de grandes titulares de más de 120 cubanos en un avión que se le regresó a Cuba, etcétera, etcétera. Es decir, que esto, aunque esté en la Constitución, no ha sido sustentado o practicado más bien en Ecuador, lo que hace pensar realmente en la sustentabilidad de este precepto. Hay que tener presente que en los casos narrados no regía la ley de movilidad humana, sino regía en ese tiempo la ex ley de migración, a través de las cuales existía todavía un régimen, si quiere decir, de carácter policíaco, de persecución. La ley de movilidad humana, en teoría, trata de desarrollar estos conceptos de movilidad humana, de libre movilidad humana, tanto para los ciudadanos de ingreso cuanto para los ciudadanos ecuatorianos. Sin embargo, de nuevo, hasta dónde llega la retórica y hasta dónde llega el buen discurso frente a las situaciones relacionadas con seguridad interna y, por supuesto, con el manejo del orden público, que es una responsabilidad, en este caso, del Ejecutivo. ¿Qué atribuciones tiene la policía migratoria en cuanto a controles a los ciudadanos en las calles, en las ciudades de Ecuador? Bueno, de manera particular siempre es la gran pregunta si se puede o no se puede pedir la identificación o si se puede o no se puede realizar operativos. Bueno, incluso a los ciudadanos ecuatorianos nos piden la identificación y ahora diríamos a cada rato hay la policía que está en sus redadas pidiendo cédulas, identificando vehículos, identificando personas. Pero lo propio sucederá a los extranjeros que están circulando en Por supuesto, pero hay que tener presente dos momentos. Hay que tener presente los momentos cuando se encuentran dentro de operativo. Los policías en general, las fuerzas de seguridad del Estado, usualmente planifican sus operativos. Si está dentro de un operativo y es parte de, obviamente, sus requisitos, pedir la identificación para cumplir sus fines, es una situación. Pero otra situación totalmente distinta que no se ha dado y esperemos que no suceda, podrían ser tipos de redadas, a través de los cuales saber precisamente dónde se encuentra un colectivo determinado de ciudadanos extranjeros y de manera planificada realizar controles ahí, con el propósito de que, entre comillas, estas personas sean identificadas o puedan ser detenidas. Son situaciones distintas, la una que busca obviamente mantener el orden público o en su defecto, por ejemplo, revisión de vehículos, revisión de mercancías, etcétera, y otra que en cambio tiene por propósito negativo, por supuesto, tratar de identificar y sobre todo de repeler o en su defecto de identificar. Pero hay que tener mucho cuidado en el proyecto de reforma a la ley de movilidad, porque se establecen ya nuevas categorías y se establecen categorías, por ejemplo, para las visas y sobre todo para la situación de los ciudadanos extranjeros. Se habla ya de situaciones irregulares que nos comienzan a causar cierto escozor, un sonido no tan simpático, teniendo presente sobre todo que el Ecuador es un país de migrantes, somos un país de migrantes. Yo creo que las amigas y amigos que nos escuchan, me incluyo, tenemos familiares, incluso nosotros mismos hemos sido migrantes alrededor del mundo y no nos gusta, obviamente, que se nos dé un trato negativo. Hay que pensar en eso en el momento de regular y sobre todo en el momento de que no tratemos de reproducir comportamientos que en ocasiones lo hemos criticado como negativos en otros países respecto de nuestros ciudadanos ecuatorianos, quererlos incluir aquí en territorio ecuatoriano frente a ciudadanos extranjeros. Bueno, y la memoria siempre es corta y hay que refrescar que Lenín Moreno fue vicepresidente de Ecuador cuando se dio la constituyente de Montecristi y María Paula Romo a su vez fue asambleísta de esta constituyente
ellos tuvieron corresponsabilidad en la aprobación de esto de la ciudadanía universal. Por supuesto, y de nuevo porque venía dentro de un gran movimiento de carácter ideológico, progresista, que en teoría buscaba un nuevo concepto y un nuevo rumbo para el constitucionalismo ecuatoriano, con esta serie de figuras que de una u otra manera eran buenismos y que buscaban sobre todo trascender a nivel internacional, pero que en la práctica vemos que no han tenido el efecto para el cual fueron planificados. Queremos agradecerle por su presencia al doctor Andrés Martínez. El doctor Martínez es profesor de la Universidad de Cuenca, experto en Derecho Internacional.